Yo creo que la confusión y la mentira es lo que, es lo que realmente impera por todos lados. Sí, 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 sí. Es un signo distintivo. Creo que todos atribuyen el triunfo de una guerra que ninguno pareciera dispuesto a asumir enteramente tampoco, ¿no? Por Ujú, otro lado, ujú. este, muchos hablan de los analistas internacionales que estamos en una guerra ahí, mundial híbrida, que se ha desatado ya una tercera guerra mundial, en fin, distintas interpretaciones de un momento extremadamente confuso, propio de esa crisis de proporciones, esas crisis profundas, ¿no es cierto?, que son capaces de cambiar toda una época. Yo creo que estamos en ese marco, en una crisis tremenda, y donde ni siquiera la guerra es posible asirla plenamente, ¿no es cierto?, porque se escapa entre los dedos, entre las interpretaciones, las malas interpretaciones y las mentiras, como decía recién, ¿no? Ujú. Es difícil poder determinar efectivamente en qué punto estamos de la situación, ya que todos tienen lectura interesada todavía, porque todavía creo que lo principal de la situación no se ha desenvuelto, ¿no? Estamos todavía en un marco previo de esta situación. Ahí es donde Este, uno puede observar el comportamiento de los protagonistas y puede reflexionar acerca de algunos hechos que sí se corroboran. Por ejemplo, los escudos de ambas naciones fueron penetrados, es decir, ninguna de las dos naciones puede decir públicamente nosotros mantenemos los domos, la protección antimisiles, como al comienzo claro. del conflicto. Se sabe que penetraron y esto afecta a los dos y afecta con gran energía a un Israel que se presentó casi como inexpugnable aéreamente. Sí, 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 es cierto, enteramente cierto. Bueno, veremos cómo sigue desarrollándose. Yo creo que las perspectivas de todavía una paz son posibles. Creo que estamos en una situación donde lo que hay para perder es mucho para todos y donde eso puede significar también un incentivo para que exista todavía la esperanza de un acuerdo que por lo menos, aunque retrocedan un poco cada uno, se preserve lo fundamental, que es la perspectiva del futuro, la perspectiva de que el mundo todavía es posible, ¿no? Esto está muy duro, creo yo, y bueno, y vamos a ver cómo continúa desarrollándose. Al haber Estados una... Unidos Estados Unidos está en una situación extremadamente difícil, eso es Ujú, indudable. ujú. Claro, al haber una suerte de búsqueda colectiva, en este caso entre los protagonistas más importantes, da la sensación que China, Rusia y también Estados Unidos han quedado bien posicionados ante la opinión pública mundial. Es decir, han podido demostrar que, sea cual fuera el respaldo sobre el cual se inclinan, han bregado por la negociación y no por el ataque. ¿Es posible hacer esta interpretación? Yo creo que hasta cierto punto, nada más porque, por ejemplo, que Trump haya ordenado el bombardeo no ha sido un signo justamente de búsqueda de paz, ¿no? Ujú. Sino que para mí ha cedido ante una difícil situación, ante los conflictos internos en que está sumergido, y ha cedido frente a la cuestión de la guerra, la pulsión de la guerra. Él había prometido una paz en su campaña, creo que hizo avances importantes, sobre todo en Europa, con el conflicto de Ucrania, ya que es un conflicto que si bien no está extinguido, ha estado en un impasse que hace prever que finalmente terminará. Por lo menos va a terminar Ujú. con la participación de los Estados Unidos, que se ha retirado del lugar, dejándole el lugar a la OTAN restante, digamos, al resto de los países europeos que se resisten a aceptar la paz. En ese Ahora, sentido, creo el que la bombardeo posición norteamericana es ambigua todavía, es, ¿no? no, sin duda, desde ya no va a retirarse sin marcar presencia. Ahora, en la lectura posterior que estuvimos haciendo con algunos colegas del bombardeo norteamericano, quedó la sensación de algo formal, pero no de algo profundo. Es decir, esas tres plantas que atacaron no sufrieron mayores daños hondos en su construcción
y le dieron la posibilidad de decir estoy presente, sostengo a mis aliados, pero busco el diálogo. Me parece que ahí es donde Trump ha ganado unos puntos, ¿no? En el último tramo, mientras que en otro momento los gobiernos norteamericanos quedaban directamente alineados con Israel, sea cual fuere su accionar. Eh, No, en este caso creo que es indudablemente que Trump se diferenció en este caso de Israel, aunque Israel trata de comprometerlo, o sea, las declaraciones de sí, Netanyahu es, suenan a falsas, pero de todas maneras son muy horribles, porque digamos, Trump no se atrevió a desmentirlas enteramente. Netanyahu afirma que el ataque que hizo sobre Irán contó con el aval norteamericano, le agradeció el apoyo, él hizo un ditirambo, como si hubiera sido su socio principal en esa hazaña que se atribuyó sobre Teherán y sobre Irán. sí, De todas maneras, también Estados Unidos, dos cosas quiero marcar de Estados Unidos. Una, dale. que usó en uno de los ataques sobre el intento de penetrar en profundidad en uno de los refugios donde se desarrollaba Irán sus armamentos, una bomba de unas dimensiones formidables, creo que es la primera vez que se usa en la humanidad, tremendo el poderío que tiene y la posibilidad de penetrar kilómetros por debajo de la tierra, para abajo de la tierra, ¿no? Es un arma poderosísima y la usó. Por supuesto no sé qué resultado le habrá dado porque creo que había más de 100 kilómetros de distancia desde la tierra a la superficie donde estaba el refugio iraní, pero de todas maneras se atrevieron a hacerla, a usarla con todos los riesgos que eso implicaba, porque cualquier leve desviación podía provocar un desastre de una magnitud incalculable. Eso por un lado. Y la otra cosa que quiero señalar es lo que sucedió ayer en Estados Unidos en el acto que realizó Bernie Sanders con sus partidarios de izquierda, donde se conoció a la noticia en el medio del acto de que Donald Trump había ordenado el bombardeo sobre Irán. Eso fue una explosión del público presente, numeroso público presente en contra de Donald Trump y exigiéndole el cumplimiento de sus promesas electorales y planteando una política de paz como aspecto fundamental. La consigna de por la paz fue la generalizada en ese acto, fue muy bueno el discurso de Bernie Sanders en ese Sí. sentido, también bregando por la paz y exigiendo el cumplimiento de la promesa que significaba que los fondos que no se usan para la guerra se iban a usar para la reactivación productiva, Ujú. para la reconstrucción de la industria norteamericana y de ninguna manera se iba a seguir persiguiendo a los inmigrantes que quedaron sin trabajo en los cordones industriales de los Estados Unidos. Creo que ese programa, el programa de la paz, el programa de la reconstrucción industrial, el programa del cumplimiento de las promesas preelectorales, es un muy buen programa para los Estados Unidos. Me parece muy bien que esa izquierda, la de Bernie Sanders, lo haya sostenido y levantado, y creo que es el camino que debe seguir el movimiento político en la actualidad, no solamente en los Estados Unidos, creo que en todo el mundo, ¿no? Sí, hay un matiz ahí en nuestra interpretación, bueno, precisamente porque pensamos que eh, beneficia a Trump poder cumplir con algunas de esas promesas. El tema migrantes no, por supuesto, pero el tema de la canalización de recursos armamentísticos hacia la producción puede llegar a ser, a través de medidas como esta y a través del diálogo que se está buscando sobre la frontera eurasiática por el tema del Donbass, una posibilidad de decirle a Sanders, como se le dijo a Kennedy, podés sumarte. Pero claro, hay muchos elementos corrosivos en el medio. Pero sí creo, Lido, que Rusia y China dejaron un interesante mensaje de no abandonar a sus aliados de la Organización de Cooperación de Shanghái ni del BRICS. Sí, Es decir, Irán supo que tuvo un respaldo y tuvo un respaldo muy concreto, no necesariamente visible desde ya, pero que le permitió a Irán afrontar un combate con una nación no poderosa desde su estructura económica propia, pero sí con enormes aliados muy grandes, llevar adelante una contienda dignamente y plantarse frente al poderío occidental en una zona muy caliente. Es decir, China y Rusia, sin abrir fuego, marcaron presencia.
sí, sobre todo el discurso de Xi Jinping es algo formidable, realmente, es de una amplitud notable, y creo que marca rumbo y es el camino, ¿no es cierto? Por supuesto que el movimiento político de las naciones que están del lado de la multipolaridad deben seguir. Creo que indudablemente allí existe la reserva ideológica y política necesaria para afrontar la grave crisis que atraviesa el mundo actual. Claro. ¿Pensás que esto puede ralentizar el crecimiento de Irán? Hay muchas interpretaciones que circulan señalando bien, se ha logrado una salida adecuada, pero va a haber un control extremo sobre la industria iraní y sobre el desarrollo de la energía nuclear que le provee energía para poder desplegarse. ¿Pensás que se ha logrado desde el norte un freno a este desarrollo impetuoso que venía teniendo la revolución islámica en los últimos años? Bueno, yo no sé, pero creo que indudablemente cualquier acuerdo implica sesiones, y Claro. si esas sesiones son favorables es una apuesta a más largo plazo quizá, pero me parece bueno. Creo que la estrategia de llevar adelante una transformación del mundo a través de un mundo en paz es fundamental, y en ese sentido es ganar tiempo, es ganarle el tiempo al mundo, y me parece bueno, me parece positivo, independientemente de que en algunos aspectos pueda significar una cierta ralentización de ciertos pasos. Me parece que de todas maneras lo que pierde en ese sentido lo va a ganar Irán en el fortalecimiento del mundo multipolar y de los BRICS, Ya. ¿no? Que creo que por allí debe buscarse un avance de conjunto, en todo caso de las naciones, aunque alguna de ellas pierda algún punto, ¿no? La situación de Israel, que está siendo condenado mientras todo esto sucede por la situación ofensiva y genocida sobre Gaza y Cisjordania, parece complicada, porque los aliados que tiene, y uno piensa en Europa, en la Unión Europea, no están en el mejor de los mundos, tienen problemas energéticos graves, problemas de capitalización importantes, y en cierto modo están titiriteados por las corporaciones financieras y armamentísticas. ¿Cuál será el destino de Israel a futuro, Lido? Bueno, yo tengo una seria preocupación en ese sentido. Creo Ujú. que el mayor daño que ha sufrido Israel es el que le ha provocado Netanyahu. Claro. En primer lugar, creo que se ha multiplicado la perspectiva de, inclusive el desarrollo de algo que se creía derrotado en lo fundamental en los campos ideológicos políticos, como es el desarrollo del racismo. Ujú. Esta no ha sido la vía de vencer al racismo. El sionismo no es precisamente eso, sino justamente todo lo contrario. Ha significado un desprestigio que no siempre se canaliza adecuadamente políticamente. Muchas veces los resultados de eso son horribles, ¿no? O sea, creo que el desarrollo del racismo es importantísimo. Por ejemplo, lo vemos inclusive en la Argentina, la posición de nuestro gobierno tratando de desarrollar esos planes para que se asienten colonos en la Patagonia, colonos israelíes y judíos en general en ese lugar, me parece una barbaridad, teniendo en cuenta las políticas que se llevan adelante en la Argentina alrededor de los jubilados, ¿no es cierto? Ujú. O sea, que lo único que puede desarrollar eso es un odio que no siempre está bien canalizado. Debiera ser un odio hacia Milei, pero se va a extender, y quienes van a pagar el pato de eso son las comunidades judías, lamentablemente. Creo que eso es un aspecto negativo. Y sobre el caso de Israel, Israel creo que afronta la perspectiva de sufrir mucho. En principio se va a quedar sin ninguna perspectiva, creo yo que finalmente se va a quedar sin ninguna perspectiva de poder desarrollar las colonias en los lugares como Cisjordania, como Gaza y demás. Creo que eso está, digamos, por más que actualmente se vea la ocupación, lo que se va a ver finalmente va a ser la huida de esos colonos, de esos lugares. Ujú. Inevitablemente creo que la derrota que va a sufrir Israel va a ser de proporciones y pone en peligro la subsistencia del Estado de Israel tal cual ha existido. Simplemente
con la necesaria el retroceso a los márgenes donde los acuerdos de 1948, de terminar la Segunda Guerra Mundial, que se había logrado para la existencia de los distintos estados de la región, Los dos, claro. significará un retroceso importante para lo que se conoce hoy como el Estado de Israel. Israel va a ser el principal perjudicado de esta situación. Estamos charlando con Lidio Giacomini y mencionaste recién un punto muy complicado y que debería por lo menos ser objeto de análisis interno en nuestro país. ¿Vos pensás que la idea de colonizar la Patagonia está firme y es posible, sobre todo si es posible? ¿Vos pensás que lo que venimos hablando acerca de mochileros, de gente que aparece por allí, que se establece en determinados lugares, es una realidad que puede desencadenar una fractura territorial argentina? Y hasta el momento pienso que hacia allí se tratan de encaminar. Ajá. Que lo logren, bueno, depende Pero también de nosotros, se encaminan, ¿no? en esa dirección, decís que se encamina Israel en Yo esa creo que dirección. sí. Yo creo que sí, creo que sí, que las barbaridades que han llegado, yo no las podía creer. Antes yo atribuía al plan Andinia y todas esas cosas, a formulaciones Sí. fantasmagóricas que tenían algunos racistas redomados, ¿no es cierto?, para atacar a los judíos. Hoy no pienso de la misma manera, pienso que eso, que parecían fantasías locas de una extrema derecha, son maquinaciones que formulan hombres como Milei, ¿no?, que se llaman a sí mismos judíos, ¿no? Ujú. Sí, sí. ¿Qué panorama que ha Horrible en ido ese sentido, ¿eh? desplegando además una inversión de términos, ¿no? Donde los sectores, podríamos decir, protonazis occidentales terminan respaldando a Israel, cuando Sí, históricamente uno podría pensar dentro de la narración habitual histórica que fueron los perseguidores de los judíos. Qué claro, situación compleja y exactamente. conflictiva, ¿no? Sí. Bueno, son de todas maneras manifestaciones de la honda crisis que vive la sociedad, ¿no? Especialmente la crisis que vive el capitalismo occidental, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde deriva esto? Porque, bueno, siguen hablando de recapitalizar la organización del Tratado del Atlántico Norte, pero en realidad los empresarios productivos se han dado cita en San Petersburgo, donde han escuchado una alocución productivista e inversora de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Da la sensación que hay serias dificultades para avanzar en Europa hacia un modelo productivo. Hay una retracción del consumo y de la producción y hay un relanzamiento de muchos aspectos del capitalismo productivo, por así llamarlo, dentro de los multipolares. Eh, ¿qué, qué, mm, Esa es otra inversión de términos con respecto a lo que hablábamos recién, ¿no? Lo que decían Claro. unos, después no lo sostienen y aparecen otros representando esas políticas. Sí, de todas maneras yo creo que eso está complejizado por otro fenómeno, que es el desarrollo científico-técnico, que Sí. efectivamente también cambia el horizonte de la sociedad. Es decir, es difícil poder imaginarse una sociedad altamente productiva con una inversión de capital humano en el sentido de numeroso, como era antes. Hoy se requiere muy poco esfuerzo humano. La sociedad ha cambiado totalmente y eso también debe cambiar en nuestra concepción para que podamos ofrecerle a la humanidad un futuro posible. Es decir, por ejemplo, ya no es posible sostener hoy la jornada de 8 horas de trabajo. Hoy habría que reducirla digamos, con lo que existe en realidad como desarrollo Seguro, industrial a seguro. 4 horas, ponerle, ¿no es Ujú, cierto? claro. Que sería un horizonte razonable para todo el Y mundo, sin daría reducir el mayor. ingreso del trabajador, sin reducir Por el ingreso ni las supuesto, al condiciones. contrario, Ujú, no, sería una mejora en todas sus condiciones de vida, sí. mayor tiempo para el estudio, para el ocio, para la formación individual, ¿no es cierto?, para el disfrute individual y por supuesto para seguir manteniendo estándares de vida cada vez más elevados. Por supuesto, eso es un horizonte nuevo que debe llevar a una actualización programática, ¿no es cierto?, de las fuerzas del trabajo, de los sectores de los trabajadores y de los movimientos progresistas, ¿no? Claro. Sobre la interioridad de la sociedad norteamericana,
Bueno, son muchas las informaciones. Nosotros hemos presentado informes sobre la crisis humanitaria que existe allí, el tema Sí, vivienda, salud, tremendo. es gravísimo. Ahora, Sí, hay sí, investigadores, como Walter Formento, entre otros, que insisten en que está latente una guerra civil, ¿no? Adentro de los Estados Unidos. Y sí, estaba viendo aquí una de las encuestas desarrolladas, publicadas por The Guardian. The Guardian llegó a decir los ganadores, si los hay, y los perdedores a largo plazo, tendrán algún tiempo para salir a la luz, como que se cabe esperar, e informa que un 38% de los ciudadanos de los Estados Unidos apoyó los ataques contra Irán. Más del 60% se manifestó en desacuerdo con insertarse en este conflicto. ¿Está al borde de una guerra civil Estados Unidos, Lido? Pues yo creo que es posible, ¿no? Yo no podría afirmarlo y me niego a veces ser tremendista Sí, en esos campos, ¿no es bien, cierto? bien. Pero porque sería tremendo en la Ujú. actualidad una guerra civil, no es ni siquiera comparable con la guerra de secesión ni la que enfrentó el norte con el sur, es otra cosa totalmente distinta, porque está en el marco de una descomposición social que sí es evidente. Más que la guerra civil, lo que yo veo como evidente es una descomposición social propia de la descomposición de una sociedad capitalista que perdió el rumbo, ¿no? Ujú. Bueno, No, eso es lo que no deja de puedo llamar la decir. atención, no deja de llamar la atención que desde aquí, desde el sur, se la siga tomando como modelo, ¿no? Terrible, ¿no? Sí, bueno, pero eso también es una especie de fantochada, creo yo, porque creo que no hay de dónde agarrarse, ¿no? Pero hay una, podríamos así decir, una incidencia de los grandes medios concentrados, sus traductores Claro. locales y las redes sociales como bombas de racimo que van convenciendo, por así decir, a una parte de la población argentina que ese es un modelo a seguir y que realmente nos puede llegar a ir bien si nos atamos al carro norteamericano o si empleamos los mismos parámetros conceptuales que llevan adelante los gobiernos de los Estados Unidos. Esto puede originar frustraciones muy, muy potentes, ¿no? Seguramente, sí, 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 es Ujú. una locura. ¿Qué importancia le asignás a las agencias de inteligencia que parecen seguir trabajando en la misma dirección, siempre atlantismo, siempre antipopular y siempre en contra de la soberanía de los pueblos? Que persiste la influencia de las agencias de inteligencia, los servicios secretos británicos y los servicios secretos de la multitud de agencias que ha construido Estados Unidos para, cuando llegue el caso, presionar a otras naciones y también para dirimir litigios internos? Bueno, ellos siguen insistiendo con esos instrumentos y con esos intentos de penetración y control. Indudablemente eso sigue estando vigente para su mentalidad y para su conducta. Ahora, ¿en qué medida eso pueda triunfar? Es una cuestión de naturaleza política esencialmente. Creo que nosotros estamos atravesados en este momento por un fenómeno que todavía no nos hemos sacado de encima, que es el auge del mileísmo, ¿no? Ujú. Aunque yo creo que está en franco retroceso, no digo en las esferas concretas donde se desarrolla el poder real, pero sí en el desarrollo de la conciencia de los pueblos. Me parece que en ese plano esto va en camino de una derrota de ellos y una reconstitución del movimiento popular. Creo que independientemente de lo que uno pueda pensar de Cristina y de sus aciertos y errores en el periodo anterior e inclusive en el actual, como líder del movimiento mayoritario del peronismo, creo que lo que se mostró socialmente es una recomposición de la conciencia del campo popular y en consecuencia un retroceso de quienes están totalmente enfrentados a esa situación, ¿no? O Claro. sea, me refiero al mileísmo y asociados. Finalmente, para no dejar de lado el conflicto ucraniano, hay declaraciones de Zelensky que se quejó del desplazamiento de la atención de Ucrania a Oriente Medio y señaló que la ayuda militar de los socios occidentales de Kiev disminuyó debido al conflicto entre Israel e Irán. Eh, ¿Cómo ves el devenir de esta guerra? ¿Cómo lo ves a Rusia en el Donbass? ¿Cómo ves la No, yo creo fortaleza que de Kiev? en ese terreno me parece que es el terreno donde mejor se ha desenvuelto la situación. Me parece a mí que es bueno el futuro que tiene Rusia en ese sentido de poder obtener una gran parte de su programa de reivindicativo. Me parece que Zelensky
un fantoche derrotado y que, bueno, se sostiene en la misma medida, creo yo, que Estados Unidos todavía sigue manteniendo, mejor dicho, no Estados Unidos, el resto de la OTAN y mantiene la situación, creyendo que todavía la guerra de Ucrania es posible retomarla. Yo creo que es imposible, creo que hay un impasse que es la que verdaderamente actúa sobre esta situación y que eso va a seguir de esa manera, que eso no se va a poder recomponer. Creo que el gasto militar que implicaría para los países europeos es intolerable para los mismos países. No hay una situación de auge de la economía capitalista europea, sino todo lo contrario. Entonces, en ese marco no hay con qué financiar ese proyecto vano, fracasado ya de antemano, y por lo tanto no le veo ningún futuro, ¿no? Lido, te mando un fuerte abrazo desde la gráfica, gracias por esta comunicación. Gracias y un abrazo para vos, gracias.